Hola, muy buenos días. Viernes 11 de noviembre. Estábamos hablando aquí que yo no sé por qué la prensa habla que la movilización del sector público, que se supone que está para servir a los ciudadanos de Chile y que son pagados por nosotros y que tienen inamovilidad. Siempre dice la prensa que llevan 14 días de movimiento. No es cierto. Yo tengo anotado aquí en mi registro diario de lo que va pasando desde 14 de octubre, desde 19 de octubre que estamos hablando que empezaron ellos con la movilización. Y empezaron, claro, en forma progresiva y creciente. Pero yo le digo que es un asco venir al centro. Santiago es un asco. Está la basura como yo no tengo recuerdo de haber visto Santiago más sucio en mi vida. Es un asco. Y la ministra de Salud dijo que iba a decretar emergencia sanitaria en Santiago, en Temuco, la octava, y en Valparaíso, pero aparentemente no hay nada de eso fijado. Bueno, y tampoco hay ninguna perspectiva, que es lo que pasa, que ya estamos acostumbrados a hablarlo, no hay ninguna perspectiva de que el tema se arregle, porque lo que uno ve... Bueno, primero quiero presentarlo, la María de los Ángeles Fernández. Hola María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bien, bien. Te felicito porque vi que estás con el coaching de Hay Mujeres con TVN. Sí, TVN nuevamente súper comprometido, y ahí tenemos 16 mujeres preparándolas para enfrentar el formato televisivo, que es un formato, ¿verdad?, bien especial. De terror, claro, y poder volcar su opinión, sus puntos de vista y contribuir así a una formación de opinión más plural, diversa y democrática. Que puedan aparecer las mujeres. Así es. Así es. La televisión es imagen, así que da lo mismo el contenido. A las mujeres les dicen que es de partida el principal error. Se fijan que si el traje, que las arrugas de la chaqueta, que cómo te ves tú. La apariencia física. Es puro física. Yo le digo a mis amigas, te juro, imagínate, les digo, si no voy de modelo. O sea, ojalá me comenten el contenido de lo que digo, porque se agotan, los comentarios se agotan en cómo me queda la chaqueta. Claro, las mujeres se evalúan otras cosas, el tono de voz también, cosas que en los hombres no son reparadas. No, pues ahí importa el contenido, pero en uno importa el chasis del... Ya. Y bueno, y como todos los viernes ya nos estamos acostumbrando, estamos con Alejandro Fernández, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, ¿y tú, Pilar? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema? Porque ya que el gobierno no hace nada, quizás nosotros podamos hacer algo con el paro de los funcionarios, que ya van a cumplir un mes el 19. Y el tema del reajuste no se ve que tenga salida. Y la Nelly Díaz habló de que si despidiéramos todos los operadores políticos que ha puesto el gobierno en los servicios públicos nos sobraría plata. Eso, la Nelly Díaz, la funcionaria del registro civil, que no sé cómo tienen el desparpajo de parar. Ayer también estuvieron en marcha, lo que me parece a mí más increíble todavía, los fiscales, rechazando el congelamiento de los sueldos más altos. Y tenemos la escoba en la nueva mayoría, que la parte política la podemos hablar después. ¿Qué les parece? Pero está casi indisociada. Es cierto, porque claro, porque si hubiera capacidad de conducción, de gestión, esto se hubiera solucionado. Es una cosa es consecuencia también de la otra, porque paro de los trabajadores del sector público para mí se ha convertido en algo recurrente. Lo que pasa que ahora quizá se ha sostenido más durante más días, se convergió con la marcha de las FP el otro día, o sea, se han ido mezclando cosas. Pero esto es como pan comido, todos los años el reajuste del sector público, está el gallito, en fin. Yo me acuerdo durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estaba Velasco, que Velasco era duro. Si lo peor es que nos cierran el tema. Claro. Rechazaron 3 veces el reajuste en la Cámara al gobierno. Ya, dicen no hay reajuste, entonces reajuste cero, pero tampoco cierra el tema el gobierno. Y siguen tratando de negociar, viendo si un bono, si cambiar un poco el guarismo, si aflojar o no aflojar. Entonces, estamos en compás de espera, así como con el cambio de gabinete. Todo es compás de espera. Alejandro. Sí, yo comparto lo que dice María de los Ángeles. Yo creo que al final es un tema netamente político. De hecho, si uno tuviera que buscar un gran responsable del Partido Comunista, ¿sabes? Porque si esta cuestión lo hubiesen alineado votos, bueno, y además muchos diputados también de gobierno que no se alinearon con los presidentes de sus partidos, y esta cuestión se hubiese solucionado. Ahora yo veo lo más preocupante acá es que incluso teniendo al Partido Comunista dentro del gobierno, tienen el problema hoy día. ¿Qué va a pasar el día de mañana si hubiese un gobierno del otro sector? Que sería, por ejemplo, si un gobierno se está en Piñera, donde probablemente la situación sería mucho más dramática y complicada. Van a estar en la calle también. No, pero es que el Partido Comunista hace rato que ha perdido como
como el control de las organizaciones de los movimientos sociales. Piensa además también, ellos están afectados, me imagino, ¿cómo se dice? Cuando está supurando por la herida de lo que le pasó en las elecciones municipales, perdiendo más de 94.000 votos, claro. Una comuna emblemática como Pedro Aguirre Cerda, y claro, quieren mostrar que hay un compromiso, ¿verdad? Y claro... Pero son irresponsables, y estamos con la pelea al interior de la nueva mayoría, ¿no es cierto? Que los partidos de la concertación, ex concertación, ahora se arrepienten de haber hecho el comunicado que hicieron donde lamentaban la falta de apoyo institucional o corporativo del Partido Comunista, porque también lo convirtieron a él en el culpable de todo, cuando es mentira, pues. Yo encuentro que eso es injusto, Alejandro, porque finalmente hubo más diputados democratacristianos que votaron en contra. Entonces dicen, lo que pasa es que Tellé votó en contra, que es el presidente del Partido Comunista, y Tellé se comprometió el lunes en el Comité Político de la Noche, pero yo oí a Tellé, y Tellé no se comprometió, dijo que lo iba a estudiar. Y tenemos entonces un ministro del Interior que dice, Tellé no se comprometió, dijo que iba a estudiar, y tenemos un vocero que dice que estaba en el Comité Político, Tellé se comprometió a votar el reajuste. Sí. Entonces, ahora lo que estamos de acuerdo es que es un problema político a esta cuestión más que un problema técnico. Ahora, tú decías cómo lo podemos solucionar. Yo creo que esto algo escuchaba el otro día, creo que Felipe Cast lo escribía por Twitter, que acá claramente requiere este tema del reajuste, una cuestión mucho más técnica. Bueno, lo que pasa también con el sueldo mínimo, esto probablemente requiere una institucionalidad distinta, ajena probablemente quizás una discusión en el Parlamento, y ojalá que no sea anual tampoco, porque la verdad que esta cuestión, este problema cada año es más grave. Y claro, la gente dice, oye, si los paros del sector público son ilegales, pero esa cuestión termina siendo irrelevante, porque si se aplicara la ley tendrían que hacer sumario y echar cientos de personas, exactamente. Entonces, claramente aquí lo que requiere probablemente una política totalmente transversal, ¿de acuerdo? Chile Vamos le está proponiendo eso, le dijo que le iba a dar todos los votos, o sea, seguimos con el tema caminando en la medida en que propongan una fórmula técnica para el reajuste de los salarios del sector público. Entonces no tengamos todos los años esta misma romería que ellos quieren tener un reajuste independiente de lo que le esté pasando a la economía del país, independiente de cómo lo haga o no lo haga el gobierno de turno. Y lo que están pidiendo entonces es que el reajuste sea en función a la productividad, en función a la inflación y en función al crecimiento de la economía. Con lo cual, si hay una fórmula técnica, pues sería automática. Claro, pero fíjate que por otro lado salió en estos días en la prensa este tema de, por ejemplo, ¿te acuerdas que lo hablamos acá? 22 programas tuvieron desempeño insuficiente, DIPRES. Sí. Luego estamos con este tema de estos bonos que les dan por desempeño, que salió en estos días, que parece de risa, porque el 98% de los servicios tienen la máxima calificación de desempeño, incluyendo el Cename, la Gendarmería y el Registro Civil. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que está bien, se requiere a lo mejor pensar esto de una manera distinta, que no sea cada año a año. Esto también se ha planteado con relación a la discusión del presupuesto, que sea plurianual, en fin, pero es que aquí lo que está llorando, y lo hemos dicho varias veces en este programa, mirar el Estado de otra manera. Aquí hace falta una reforma del Estado en condiciones. El Estado está fatigado, está agotado, está estresado seguramente por esta cantidad de reformas que se han metido a presión, se ha detectado la baja calidad de muchos de los funcionarios, hay un crecimiento también exponencial de reparticiones públicas, o sea, hay una serie de cosas que hay que mirar el Estado de otra manera, y quizá no hay un tema como otro que pueda concitar el apoyo de todos los sectores, incluso aquellos sectores que podrían abogar por un Estado más reducido, porque tú no puedes, cuando llegas al gobierno no puedes funcionar sin Estado. A todo el mundo le interesa tener un Estado vigorizado, en forma, y no esto que estamos viendo, esta acumulación de el Caucao, el Cename, todos los días estamos viendo desastres, el Padrón. O sea, uno podría agarrar todo el año que llevamos y poner todos los hitos que muestran de que algo pasa al interior del Estado que no funciona. Y no hay responsabilidad de nadie. Ese es el punto. Nadie paga el pato. Comparto mucho mensajes. De hecho, yo creo que, como decías tú, Pilar, yo creo que es una oportunidad hoy día para Chile Vamos, en general de la oposición, de negociar este tipo de política. De hecho, yo creo que deberían poner toda la prioridad en eso el último año que queda gobierno, porque al final hoy día, sobre todo si la oposición termina siendo gobierno en un año y medio más, va a necesitar justamente una reforma del Estado. Tú estás como la fábula de la lechera. Muy triunfalista estás. No, yo estoy subiendo un poco la encuesta, puede que no pase. Pero en cualquier caso, o sea, creo que hoy día, al revés, creo que si hubiese un gobierno de derecha, sería prácticamente inviable llegar a una negociación de estos temas. Por eso lo digo, creo que me pongo en la situación al revés. Digo, ese gobierno teniendo la mayoría en las dos cámaras puede hacerlo. Pero por lo mismo no lo va a hacer porque prefiere dejar abierta la puerta para incendiar la pradera este otro año y estar en las calles junto con la basura, junto con los fiscales y junto con la NEF que estaba aquí afuera de la Radio Agricultura.
y terminaron en incidentes y todo. Eso, lo que si uno pensara así, a ver, si seguían por el bien común, claro, tendrían que estar haciendo una fórmula que evite que los chilenos no puedan tener las intervenciones quirúrgicas programadas, ¿no es cierto? Que la gente no puede entrar a los consultorios, que tú no puedes mandar madres que no están los niños al colegio, hay gente que tiene su vida cotidiana paralizada por esto. Así es. Entonces, pero tú los ves que uno dice, ¿en qué instante? Estamos ahora en el modo tratar de abonarnos con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista está muy sentido, y ayer había anunciado que no iba al comité político, entonces después el vocero gobierno anunció que no iba a haber comité político, con lo cual se ahorraron esta especie de quiebre, y Yeye ha dicho de que él condiciona a como nos pasamos en congelamientos, a volver a abonarse con la nueva mayoría, a que le pidan disculpas por esto, y en realidad estaban un poco arrepentidos los partidos que fueron excesivos. Entonces ayer hablaba el diputado Juan Luis Castro que aquí hay indicios de ingobernabilidad. Están los indicios claros de ingobernabilidad porque nadie entiende nada. Y mientras tanto, la Jimena Rincón con su propio juego, que está en Alemania, que se fue con una agenda propia con los demócratas cristianos alemanes y la Bárbara Figueroa y la CUT diciendo que la única persona que se ha solidarizado con ella es la ministra del Trabajo, en vez de la ministra del Trabajo estarse haciendo cargo en Chile de que tiene paralizados los servicios públicos, ella que es tan partidaria de la huelga y de la huelga sin reemplazo. ¿Por qué no viene a dar la cara? Porque está en Alemania. Y porque está en Alemania y está con la Konrad Adenauer, y por ahí ella ha asomado su nombre como posible candidata a la presidencia de la ADC, pues la gente, y además sí ha trascendido que está renunciada, o sea, está en otra. Exactamente, ella parece que renunció, ahora de ir a él renunciaba antes de ese viaje, pero claro, lo hecho parece que ya está renunciada. Ahora, yo otro tema que estás tocando tú a propósito de la crisis con el Partido Comunista, yo creo que es interesante lo que está pasando, porque hace rato estábamos esperando que la nueva mayoría, ¿por qué lado se caía en el fondo? O la ADC se salía, que hace unas semanas daba esa impresión, hoy día pareciera que por el lado del Partido Comunista se estaría saliendo, y lo interesante del Partido Comunista es que hoy día leía a Ariel Boric invitándolo exactamente a este Frente Amplio Izquierda junto con Revolución Democrática, y yo la verdad que pienso que si uno tuviera que evaluar entre el Partido Comunista o la ADC quién tiene menos costo, yo creo que efectivamente le conviene más al Partido Comunista salirse, un poco por lo que decía la María Los Ángeles también, porque al Partido Comunista en general le conviene estar más cerca de los movimientos sociales, y en ese sentido por en eso la calle. Exactamente, más en la calle. Ay, mi amor, pero se pierde la pega. Sí, pero además ya logró lo que necesitaba. No es tan fácil. No es tan fácil, pero además logró posicionar ya parlamentarios. Acuérdense antes con el binominal y el Partido Comunista por fuera no tenía capacidad de tener representación. Hoy día ya tiene varios parlamentarios, tiene algunos alcaldes, perdió uno. Con el binominal. Exactamente, pero hoy día tenemos 6 parlamentarios, y ellos entiendo que aspirarían a 10. Claro, un sistema proporcional, claro, senador. Entonces, yo creo que incluso a nivel del Estado, la ADC tiene mucha más gente instalada en el gobierno, por lo tanto tiene muchos más costos también en ese sentido, versus el Partido Comunista que hoy día tiene representación, creo que en un solo ministerio, ¿no? En el Ministerio de la Mujer. No, ¿O cuál más tiene? Tiene 2 ministerios. Dos ministerios. El ministro Barraza y la ministra Pascual. Perdió la subsecretaría de Previsión Social. No, pero pusieron otra comunista. Sí que fue comunista por comunista. Okay. O sea, tiene costos siempre salirse del gobierno, pero hoy día uno tiende a ver, además con las reacciones que ha tenido hoy día el Partido Comunista en esta negociación, de que se pueda abrir la posibilidad de que termine derechamente saliéndose, llamándose un bloque de izquierda. ¿Y viste lo que le decía ayer Guille? No es Guille, estamos con puro Guille. Sí, estamos en la moda. Sí, la moda, vamos a cambiar de apellido nosotros. Molinier. Molinier. Nosotros los Fernández somos como el tercer apellido más conocido más repetido en Chile. Fernández. Bueno, que ayer Guillermo de Guillet le decía a la Democracia Cristiana que en realidad que venían a hablar ellos de haberlo pasado la cuenta porque no se hubiera aprobado el reajuste, cuando ellos habían congelado relaciones para tratar de tener más pegas dentro del gobierno. Porque al final esa es la impresión que quedó. ¿Se lo dijo? Fue Daniel Núñez. Daniel Núñez. Esa es la impresión que quedó, que finalmente ese guapo que hizo la Carolina Goich, que nunca se entendió por qué se descongeló solo, fue un guapo para decirle, oye, no nos sigan sacando como le sacaron al director de Cervel de cargo, porque ya salió la ministra Blanco, que también es filo de C, y ojo, estamos atentos porque nosotros las pegas no las vamos a perder. O sea, muy edificante todo el debate. Es muy edificante. Muy edificante, como para la gente, para que todos amemos más la política y nos encantemos más. Todo muy edificante. No, yo vuelvo a decir que este tema de los funcionarios públicos no puede ser esta letanía todos los años, que además ha ido creciendo en la intensidad de su movilización. Fíjate cómo ha avanzado la subcontratación en el Estado, cómo se ha hecho
abuso de las llamadas funciones críticas, lo vimos en el caso de Gendarmería. O sea, tenemos señales por todas partes que este es un tema que hay que tomarlo con altura de miras, todos los sectores políticos. A Pero todo el mundo le solo conviene. le va a poder meter cuchillo a alguien que tenga mayoría en el Congreso. Porque de partida lo que van a hacer los funcionarios públicos es irse a paro, ¿entiendes? No, claro, porque esto implica costos, esto implica hacer una reingeniería del aparato del Estado. Y uno se pregunta también, todos estos temas de modernización o reforma del Estado, hoy día es un programa que está alojado en Hacienda. ¿Dónde debería estar alojado en el futuro? Si uno ve el Estado como una visión más integral y sistémica, dado el peso que sigue teniendo el presidente en Chile y la presidencia, a lo mejor debería ser un programa más cercano a la presidencia de racionalización del Estado. Que depende de qué presidenta sea, pues. Bueno, sí, pero porque en general. Y la nuestra no se urge, la nuestra ya está en modo de viaje a Marruecos y después en modo de viaje a Uruguay. ¿A Perú? O no me llamo Ecuador, algún país de hay dos países de Latinoamérica, sí. Entonces, ya antes, claro, la DIPRES, ponte tú, estaba proponiendo y pidió un estudio, estaba proponiendo cambio al sistema de bonos de desempeño del sector público porque se convirtieron en bonos permanentes. Cuando tú tienes el 98% con el bono máximo por desempeño y tienes casos tan flagrantes. Escándalo, que no cuadra. Pero a mí me tocó vivirlo en carne propia, a mí me tocó evaluar. Yo tenía que, preparar las pre-evaluaciones para que después la ministra las revisara y firmara. Los PGM, y me tenía que ponerles notas, y eran del 1 al 10. Y hubo personas que les puse un 8, y llegaron a reclamarme. Tenía fila de personas afuera de mi oficina. Entonces, la cultura, y 8 era bueno. O sea, lo que que todos querían puros 10. Me decían, yo llevo 15 años trabajando en el sector público con nota 10 en todas las cosas, y primera vez que alguien me pone un 8. Lo cual lo encontré insólito. Y al final, efectivamente, por evitar los costos que uno decía, uno terminaba subiendo las notas. Eso, ¿para qué me voy a buscar un enemigo acá adentro? Y eso es lo que pasa. Yo también vi el PMG de género absolutamente rutinizado. Para cumplir el cumplimiento pues hacen cualquier cosa, ¿me entiendes? Sí. No, esto realmente hay que meterle cabeza y claro, ¿qué personas podrían meterle cabeza a esto hoy día? Esto tiene que ser un esfuerzo transversal. Y por otro lado, me estoy acordando de quién es hoy día nuestro presidente del Banco Central, que es una persona que sí podría ser alguien que comandara una comisión, pero él estaba en el Banco Central. Él tiene que ser alguien... ¿Rodrigo Vergara, dices tú? No, el que va a ser el nuevo, Mario Marcel. Claro, pero no puede. No puede, pero es una persona que cuando él estuvo en la OCDE, ¿verdad? Él tuvo cargo, claro, él pensó mucho estos temas de la modernización del Estado. Sí, yo creo que hay mucha gente que es capaz. El problema es que este gobierno no tiene la voluntad. Por algo no hay ni un plan donde esté en algún minuto pensado meterle mano al sector público. O sea, lo más revolucionario que hicieron, y lo pusieron así como si hubiera sido una transformación copernicana, fue la ley de alta dirección pública, y punto. Yo no creo que vaya a la misma vez que manda la ley de dirección pública, la semana siguiente la presidenta le pide la renuncia a la cabeza a Mariano Montenegro del Senda, que lleva un año 4 meses elegido por la alta dirección pública para dirigir la unidad de antiestupefacientes. Ya, nos vamos a una pausa. La Patricia Castro dice que 1.719 millones son los gastos reservados asignados para que Bachelet los gaste lo que quiera, sin informarle a nadie. 3% más que en 2016. Bueno, no hay que olvidar que el próximo año es año electoral, entonces ahí también empiezan a influir en qué se gasten, y yo creo que por eso la Hacienda no afloja, porque si afloja ahora, está liquidado, con todas las pedidas que vienen a continuación. Seguimos con Alejandro Fernández, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, y María Los Ángeles Fernández, académica de la Universidad de Talca, cientista política, y que ustedes la conocen, y fundadora de Hay Mujeres. Uh-huh. Bueno, el Trump ya superada la sorpresa, porque a esta altura ya supongo que estamos todos superados de la sorpresa de que ganó Trump, pero los medios, te digo, siguen siendo súper duros. Todos los medios, el Economist, el New York Times, no le dan pausa. O sea, como que están más enrabiados todavía, tan enrabiados como los millennials, que están todos en la calle. Y yo le veo que se la van a hacer difícil a Trump, porque están haciendo movilizaciones para el día que asuma en enero, el 20 de enero, ponte tú. Y están todos los días en la calle, not my president. Seguramente que no fueron a votar estos cabros, son los que nacieron entre los 80 y los 90. Tú eres millennial, sí, Alejandro. Sí, yo voto así. Oye, sí, de hecho que es interesante lo que está hablando del no votar, porque estaba mirando algunas cifras de abstención, no sé si usted tiene algo más actualizado. Yo miraba hace un día atrás, y sabía que en general aumentó la abstención en Estados Unidos, y que de hecho pasó un poco el fenómeno parecido acá en Chile en las municipales, que en el fondo bajó sobre todo mucho los demócratas. En el fondo el oficialismo perdió más votos que la oposición, que los republicanos. O sea, esto de que hubo muchas masas de gente moviéndose por una tela, que no es cierto. De hecho, más bien los republicanos, de hecho, Trump habría tenido 1 millón de votos menos
que hace 4 años Rooney. Rumi, y ella tuvo menos como 7 millones de votos. votos menos. O sea, lo que pasó finalmente, si uno empieza a mirar mejor los datos... 5 millones de votos menos que Obama en su reelección tuvo ella. Claro, entonces al final lo que uno empieza a mirar es que pareciera que el problema en gran parte estuvo en que hubo una muy mala candidata demócrata, que no fue capaz de movilizar a la gente a votar, y perdió muchos votos. ¿Cuánto fue la abstención? 46 y tanto, 46%, la abstención general. 55,6 según el último dato que tenía yo de participación. Ah, por eso 46, sí. Es más o menos por ahí. Entonces, yo ayer leía en Twitter, de hecho, un comentario de un programa aquí del Activismo de Agricultura que decía, el norteamericano se cansó de esto de la igualdad. Igual que acá cuando escuché las conclusiones municipales, como que mucha gente el lunes siguiente como, oye, sí, esto, la gente en realidad cree todo en la oportunidad y la izquierda una tontera y toda esta cosa del igualitarismo, la nueva constitución, el fin al lucro. Es una conclusión súper simplista, porque no puede ser que la misma gente que votó hace 4 años por Obama, la misma gente que votó acá por Bachelet, de repente cambió ideológicamente. La verdad que si uno mira los datos al final, no es tan así. Al final tiene que ver mucho más, pareciera que pasa mucho más por un buen o mal candidato. De hecho, en mi opinión, no sé si creen ustedes, yo creo que Obama, si hubiese sido el candidato hoy día contra Trump, hubiese ganado ¿Tú crees Obama. que hubiera ganado? Yo creo que hubiese ganado, y que hubiese ganado por lejos. Pero si Obama se jugó con todo, de que el norteamericano cambió totalmente. Michael, si hubiera sido Michelle Obama. Eso sí, pero porque Obama se jugó con todo. Sí, total, y las cosas que dijo hoy día, ayer se entrevistaron y debe ser súper duro, porque dijo cosas muy terribles de él y hay que tragarse las palabras. Así es. Yo creo que vamos a especular muchísimo, se habla de la rebelión de las masas. A mí, yo veía el fenómeno Trump y me recordaba mucho, aunque es difícil hacer asimilaciones, cuando irrumpió Chávez en el escenario venezolano. Porque uno ve a estas personas que son medio excéntricas, estrafalarias, rompedoras, en fin, y Chávez, todo el mundo pensaba con payaso tropical. Fue subestimado totalmente, y aquí pasó lo mismo. Por un lado subestimado, por otro lado los mismos medios que se jugaron por la candidata demócrata abiertamente también le daban mucho espacio, porque gustan los provocadores. Yo lo veo a todo nivel, y esto es transversal, por lo menos en el hemisferio occidental, que los medios, y lo digo, estoy aquí en una casa también radial, les gustan las personas como controversiales, porque eso vende más que las personas lateras que dicen puras cuestiones así como de concordia, de unión. No, mejor. ¿Qué pasa con analistas políticos también? Cuanto más rompedor, más llamativo, más... Entonces yo creo que pasó un poco esto con él, fue muy subestimado. Está también toda esta onda bien pensante que se escandaliza. Bueno, hay que entender que en lo profundo de la sociedad americana, ni tan profundo, está bastante más tendido, hay una cantidad de sentimientos que no estaban siendo canalizados, y este hombre supo canalizarlos de manera burda, en fin. A mí lo que además me llama mucho la atención, porque mira que Hillary, tú dices, mala candidata, qué mujer tan preparada, ¿no? Salvaje. Y este es un tipo con cero experiencia. ¿Qué es? ¿Un señor que es dueño de casinos y de hoteles y del concurso Miss Universo? Y esta es una mujer súper fogueada. Inmobiliario. Y ella es una mujer súper fogueada. Entonces también te contraviene mucho esa idea de que, oye, tenemos que elegir una persona que realmente sepa el arte de gobernar, sepa ser experimentado. Y no es así, porque a ella no le dieron, no le sirvió. No la soportan. Algo tienen los americanos contra la Hillary Clinton, que no la soportan todo, es que es contra el establishment. La encuentran que es como el arquetipo del establishment, porque lleva 35 años en el poder, de diferentes maneras. Y el otro no es también el establishment empresarial, son establishment cada uno de distinta manera. Lo que pasa es que el otro se supo vender muy bien, como tú dices, dónde termina el personaje, el actor, y dónde va a empezar el... Pero cómo la gente elige a una persona que los propios medios que lo levantan como un diablo. No lo levantan como un tipo admirable. No, hasta el día de hoy siguen hablando de él como que fuera el diablo. O sea, todavía siguen diciendo que va a hacer con el control nuclear, qué va a hacer con el tema de Irán. Ahora, hay que reconocer que dijo muchas cosas muy, o sea, más allá de lo de los medios, nosotros tú y yo, las que la escuchamos decir muchas barbaridades también, hay que ser... Sí, pues, serio, y el muro va en serio, la construcción del muro. Muy complicado. Ahora, efectivamente hay que ver cuánto queda de personaje y cuánto de realidad. Yo cosas que veo positivas es que, a ver, hay que conocer, yo creo que más que si desde derecha a izquierda él es un populista, totalmente, o sea, construyó todo su discurso populista. Lo positivo es que gobierna con el Partido Republicano, y eso lo encuentro bueno, porque al final es institucional. Creo que sería más riesgoso. No estás seguro. Bueno, por lo menos también eso es una duda. Está bien, pero tiene un Congreso republicano, debiera nombrar en principio... Tiene mayoría total en todas partes. Debiera y la Corte Suprema también va a tener mayoría. Sí. Y si gobierna con una coalición de gobierno, yo creo que eso puede ser finalmente un contrapeso interno importante. Hasta aquí pero tiene que congraciarse con los republicanos, sí, porque también se dijeron cosas terribles entre ellos. Pero eso mismo uno piensa que van a actuar como contrapeso. ¿Te acuerdas que el presidente de la Cámara de Representantes dijo que no iba a votar por él, le quitó su voto?
Y ayer estaba ya más positivo y todo, pero yo creo que el Partido Republicano sí le va a ser de contrapeso. No creo que se desquicien tanto. Si el Partido Republicano estuvo en contra de él. Al final estuvo en contra. Sí, total. Si al final le quitaron el piso, porque además yo estaba leyendo algo que dijo este historiador Neil Ferguson cuando irrumpió el fenómeno Trump, que sorprendió a mucha gente y trataban de explicarlo. Este historiador británico dijo que él Trump representaba una rebelión contra cierto tipo de liderazgo femenino. Pensaba, por ejemplo, en el caso de Angela Merkel, y que de alguna manera expresaba en el mundo el auge de la política cavernícola, en la cual Trump no está solo. Putin, Erdogan, sí, yo creo que se van a llevar muy bien. Maduro. Modi, no, bueno, ese no califican estas ligas, por favor, no. Mono. Xi Jinping, no, estamos hablando de potencias, autoridad. Claro, y dice, el auge de la política cavernícola. Ahora, a mí me sorprendió porque él llegó y partió con un discurso mucho más morigerado. El tipo no es tonto. Es que se da cuenta además que puede enfrentar un tema serio en la medida en que sigan sin reconocerlo presidente. Yo creo que por eso la presidencia en Estados Unidos le está poniendo paños fríos y dicen, el portavoz decía ayer, es el presidente de todos los norteamericanos, es nuestro nuevo presidente y nosotros no, o sea, aquí el traspaso de poder se hace bien y es como dijo... Profesional y sí, hay institucionalidad, vamos. Y la propia Hillary, como recordabas tú, tuvo palabras para decir, qué cosa. Mantengamos las mentes abiertas. Le debemos una mente, es nuestro presidente, le debemos una mente abierta. Mira, Pilar lo leí anoche y se me pararon los pelos porque yo digo, tanto que deberíamos hacer aquí lo mismo, ¿no? Porque aquí primero corre antes el prejuicio que la mente, ¿no? Esa parte de la mente que es el prejuicio se anticipa. Escuchemos así con una actitud abierta, ecléctica, más híbrida. Y aquí estamos llenos de dogmatismos. Ahora María Ángel, yo en esto, eso sí creo que hay poco que aprender en general de la campaña, en particular de esta campaña, o sea, que el nivel de agresividad que hubo entre estos candidatos nunca se ha visto en Chile. O sea, yo en eso me quedo con nuestras campañas presidenciales, era que lo que se vio fue realmente terrible, el nivel de ataques personales, etcétera. Oye, hoy día leía en la mañana, tratando de entender un poco este fenómeno, y decía, gran parte de los norteamericanos decían 52% se movía a votar por el tema económico. O sea, parecía que al final gran parte de la movilidad fue eso, más que un tema netamente racista, discriminador. La economía no está mal. No está mal, pero de hecho creció un 2% promedio con Obama, la mitad de lo que creció con Clinton. Leí una columna de Jorge Satt en el Pulso ayer, y que además es bien interesante, decía que la familia hoy día promedio norteamericana gana $4,000 menos que hace 15 años. Wow. Lo cual no se ha recuperado entonces, de la crisis subprime. Exactamente. Es lo que, ¿te acuerdas que lo que Clinton decía, la economía estúpido? Sí. ¿Y cuántas fábricas cerraron? Tantas casas que fueron rematadas. En fin, todavía acordémonos de las imágenes que llegaban, ¿no? Del desastre de Wall Street. Fue hace 8 años, parece que fue ayer. Y eso es lo que dicen, que finalmente Estados Unidos, ellos no han recuperado el nivel adquisitivo que tenían entonces. Hay mucho descontento. Bueno, sí, yo creo que el hecho que Obama se jugara como se jugó por la Hillary y le fuera mal, que francamente se convirtió en el principal campañero. Y que yo dije que esto sería inédito en Chile, que un presidente interviniera y su esposa y su familia, faltaron las hijas de esa manera, sería... Solo le tiene que devolver los gastos del transporte en avión. Pero igual usa el Air Force One y va con 20.000 personas que lo acompañan y todo eso lo pagan los estadounidenses. Ahora esto demuestra que en general los votos no son traspasables. O sea, pasó también con Bachelet en el gobierno, su primer periodo, no fue capaz de traspasarle nada de su popularidad a Frey en ese momento. Acuérdense que tenía como un 80% de aprobación y Frey no fue capaz de capitalizar nada de eso. Entonces la verdad que hay poco ese traspaso. Ahora nadie sabe para quién trabaja. El cobre ha sido el más beneficiado. Con los mejores precios en 16 meses, $2.55 la libra. Pero esto puede ser absolutamente coyuntural. A mí me preocupa que estas cosas sucedan. Claro, nos viene muy bien porque es un golpe favorable de chiripa, pero tenemos que discutir el tema de la estrategia de desarrollo alternativa. No podemos seguir postergando eso. Esto es un tema que debería ya estar, como tenemos la campaña presidencial lanzada, debería ser tema de campaña. Claro, lo que pasa es que yo vengo oyendo eso hace tanto. 20 años, desde los 90. Desde el inicio de los tiempos. Solamente como otro punto que queda dando vuelta el tema de Estados Unidos, el tema de la Corte Suprema, que es muy relevante. Sí, pues porque además él va a nombrar 4. Exactamente, lo cual puede dar vuelta totalmente la balanza. Y por lo tanto, muchos temas, incluso famosos temas, comillas, valóricos, aborto, por ejemplo. El tema matrimonio igualitario, etcétera. O sea,
ahí va a ser bien interesante y eso puede repercutir por varias décadas, independiente de si Trump dura 4 años u 8, esto podría repercutir para adelante. Este es un apaleo a los demócratas en Estados Unidos. Total. Debería haber una noche de cuchillos largos ahí, no sé. Entonces, por lo menos tenemos una década que este hombre va a marcar. Porque, bueno, en general, si hay que ver cómo hace sus primeros 4 años de gestión y puede ser reelecto perfectamente, si es que los demócratas no se recuperan de su noche siniestra. Puede ser una década Trump. Vamos a ver si baja los impuestos. Ahora, si el tipo logra reactivar la economía, va a pasar a la historia. Si logran, porque los norteamericanos sienten que están como ahí, cojo, fallido. Sí, yo creo que efectivamente el móvil fue lo económico. Ahora, lo interesante es que igual, ¿por qué votaron por lo que me parece curioso es por qué no fueron por otro candidato republicano y sí por Trump en las primarias? Y ahí sí pareciera que el tema de esta discriminación y el problema de la inmigración, ahí también algo está pasando ahí. Y yo creo que ese tema además lo vemos también a propósito del Brexit en Inglaterra. O sea, algo está pasando y que no nos estamos haciendo cargo. El auge del proteccionismo que está llegando en el mundo, claro que sí. Pero en el fondo mirábamos con muy buenos ojos en general el movimiento de la gente en el mundo, digamos, la inmigración. Acá en Chile estamos recibiendo un montón de haitianos, colombianos, y en general se ve con buenos ojos, ¿eh? Sobre todo la elite, la gente más educada, pareciera que lo recibe la elite. Exactamente, en general bien. Y pasó lo mismo en Inglaterra, una elite más profesional como que lo recibía muy bien este multiculturalismo, pero pareciera que claramente hay una tensión importante y tenemos que hacerlo. En la vida cotidiana. Hay que mirarlo, esto no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿eh? Tiene costo. Y nosotros en Chile con esta legislación del año, ¿qué? 75, sí. O sea, ese es un tema que hay que ponerle urgencia ya hasta que suceda algo que genere conmoción pública y teníamos un estatuto migratorio del año 75. Sí, pero incluso puede llegar a cuestionar mucho más, este tema más profundo como un cuestionamiento de los estados nacionales, ¿eh? Porque al final hoy día tiene una economía que se mueve en términos globales, las personas se mueven de un lugar a otro a bajos pero costos. Pero hay un repliegue en el estado nacional, por eso digo, claro, por eso, pero ahí algo va a pasar, te fijas, hay una tensión entre la globalización pero yo creo que si estás con la situación económica, no se cuestiona la inmigración. Cuando estás mal económicamente, claro, va a decir bien esta gente, claro. Y nos quita la pega. De hecho, al revés, los inmigrantes muchas veces han funcionado, han generado mano de obra para lógico, para si al final se les olvida que ocupan los cargos y los puestos de trabajo que no quieren ocupar los americanos. Tampoco le están quitando a ellos. Manuel Empece dice que Hillary Clinton era una mala candidata o el gobierno de Obama es peor de lo que se sabe. Me parece que hay una mezcla y ya sabremos. Hay un meme que dice que si Trump, lo manda a Silvana Méndez, si Trump hace el mundo, voten por el Chapo para que haga el túnel. ¿Qué les parece? Alemania Oriental construyó un muro vigilado por policías armadas, perros y ametralladoras, dice Moisés, que afirma que la gente en Estados Unidos no le cree mucho a los medios. Ya, nos vamos a una pausa. Muchos están hablando de lo que decías tú, porque hay un voto castigo a la mala conducción de Obama. Son las 9:50, estamos hablando de que, bueno, hoy día empiezan a correr el tiempo para un cambio de gabinete. Ya hablábamos que la presidenta se va el lunes a Marruecos, de que después tiene otro viaje dentro de Latinoamérica, y el 19, que es este otro viernes, 19, Pollo, ¿cuándo el 19? 19. Estamos a 11 hoy. Este otro viernes vence el plazo para que quienes quieren ser parlamentarios se retiren del gobierno. Y como ya sabemos, la ministra Rincón ya anunció, y lo más probable es que, así como les dije que iba a ganar Trump, les digo que la ministra Rincón se va a ir haciendo la pataleta contra el ministro Valdés, va a tratar de cosechar. Así como ya lo está haciendo con la CUT, y que ella apoyó entonces la movilización y estuvo en contra del desalojo del Congreso el día que los desalojaron, porque sencillamente no podían votar los parlamentarios. Y ya, entonces el tema es si cambian a Díaz, que es vocero y que está en el comité político, y cambiaran eventualmente a alguien más, yo creo que seguir no va a salir. ¿Tú crees que van a lograr cambiar el ritmo de este gobierno? ¿Hay gente dispuesta a entrar a este gobierno que tenga algo de conducción? O sea, yo creo que, qué pena, este gobierno ha demostrado que esta herramienta o este instrumento que es cambiar un gabinete para revitalizar el gobierno, para que tenga un nuevo impulso, la verdad que se ha desgastado totalmente. Porque además son unos cambios de gabinete extrañísimos, son como por etapas, como las teleseries por entregas. Entonces, es una cuestión que la manera como hacen los cambios de gabinete tampoco logran generar el impacto que se busca. Porque no se ve vuelco. O sea, te digo, esto va a quedar para la historia. El instrumento del cambio de gabinete es como para dar un nuevo aire, o sea,
Pensemos. Es un fusible. Claro, recordemos a nuestros auditores y auditoras que este gobierno hizo el cambio de gabinete más radical de la historia del año 90. O sea, sacó el ministro de Hacienda, que hace años era impensable. Era una cuestión de acabo de mundo en Chile, por el impacto que podría tener en la economía, en fin, qué sé yo. Y también cambió todo el comité político. Interior, y ya, claro, o sea, cambió el comité político, que normalmente se hace un cambio de uno, pero cambió todo el comité político. Y aún así enfrenta los dilemas que tiene. Entonces, a mí esto me hace pensar que ya no pasa tanto por comité político, mira, ni siquiera pasa por personas. Acordémonos que hace 2 semanas algunos analistas decían, bueno, si la presidenta recluta a José Miguel Insulza para el gabinete, ahí puede haber una solución. No es la solución una persona providencial, porque también tiene que ver con diseños, con manera de encarar las maneras de trabajar. ¿Y cómo las encara además la nueva mayoría? A través de documentos. Un documento, acaban de firmar un documento donde acuerdan un nuevo procedimiento. Yo saqué la cuenta de las veces que han acordado nuevos procedimientos con este gobierno. Y no, eso es una manera como burocrática de enfrentar el asunto. Y bueno, y aquí esto nos lleva a un tema anterior, porque estas son las consecuencias. La causa del problema es cómo se están generando las coaliciones en Chile. Y este es un problema que no solamente corre para la nueva mayoría, le va a correr también para la centroderecha, porque la centroderecha ya no son solamente 2 partidos, es mucho más compleja. Entonces, ¿cómo se construye coalición en Chile cuando vamos a tener un sistema electoral distinto, un parlamento mucho más líquido, mucho más fragmentado? Y no podemos seguir con el modus operandi de los comités políticos de los días lunes, así como cuando funcionaba la concertación los primeros años de recuperación de la democracia. Hay que buscar nuevas fórmulas. Pasa por personas con capacidades, pasa por diseños distintos, pero también cómo se forman coaliciones. ¿Pero tú crees que cambiaría algo si entrara alguien como Insulza? Mira, primero yo tiendo a pensar que en términos de gestión y programa, en parte ya se acabó este gobierno. De hecho, uno mira ahora la televisión en este momento y están hablando todo de la carrera presidencial 2017. O sea, la verdad que ya no queda mucho. Qué agotadora, ¿eh? Sí. Esto es como la Pascua. Después de Halloween viene la Navidad. Sí, sí, no hay descanso. Yo digo, pobre gente a la que no le gusta la política, porque la verdad es que el tema político se come la agenda en la televisión, en los diarios. Nosotros, verdad que nos gusta, pero al resto, pobres de ellos. Tema político electoral. Sí, electoral, exactamente. Una política más de... Ay, perdona que te interrumpa, Pollo, pero ayer me decía un compañero en mi gimnasio, por Dios, que tengo a alguien que ganas de que se pare alguien ahí delante y me haga soñar. Yo quiero ser inspirado, me decía. Quiero épica. No es nada de la política electoral, la política del procedimiento, si vamos a primaria. Sí. Es importante en democracia, pero es una cosa que al ciudadano común claro. Sí. Yo tengo dudas, digamos, de cuánto puede cambiar por 1 o 2 ministros que en un cambio de gabinete. Yo creo que no hay mucho que esperar. Sí, probablemente aumente incluso un poco la aprobación del gobierno en el último periodo. Eso siempre termina pasando. Yo creo que la gente ya como que va a dejar de focalizar todas las cosas en Bachelet y van a empezar más en Lago, Guillén, Piñera, etcétera, en otros candidatos. Sí es importante, yo creo, el tema de la gobernabilidad que hablábamos un rato. O sea, yo creo que eso es relevante, ver cómo este gobierno es capaz de terminar por lo menos con cierta gobernabilidad, porque lo que ha mostrado la última semana a propósito del reajuste del sector público es que no tiene esa capacidad. Entonces, en ese sentido, sí sería positivo hacer un ajuste, sobre todo en el nivel a nivel de comité político, nuevamente, para ver si es capaz de por lo menos alinear las fuerzas de la nueva mayoría. Siempre que no fuera más de lo mismo, como ha sido el arroz graneado del ministro del Interior. Sí. Acuérdate que el anterior por lo menos tuvo la interés de irse porque dijo que no era influyente. Sí. En cambio, hay mucho... Sí, yo creo que es difícil que el ministro del Interior lo cambien también, porque probablemente tendría que ajustar en Sexpress, me imagino, no sé. Porque además en su no influencia está muy bien, quiet. Le funciona bien a la presidenta, sí. Y lo otro interesante, creo yo, si hay un cambio de gabinete, es ver cómo quedan las fuerzas de la nueva mayoría. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Lo que hablábamos un rato. O sea, si lo van a premiar. Si la DC va a tomar más espacio todavía en el gobierno o no. De hecho, hace unos días salía el rumor de que Orrego podría entrar al gobierno. O sea, digamos, como ministro al comité político, a Sexpress. Lo cual sería claramente darle mucha fuerza a la DC dentro del comité político. Yo tengo dudas de que pase algo así. Yo creo que Orrego va a salir al Parlamento. Me tinca a mí, ya. Hoy día a nadie le conviene mucho quedarse. Pues, no, de hecho, a nadie. El ministro Pacheco, que era el mejor ministro... En un gobierno perdedor, nadie quiere quedarse, ese es el problema. De campaña en vez de quedarse en el gobierno. Pero es triste que digamos que quedan 15 meses y que este gobierno se agotó. Yo voy tomando nota de distintas cosas que están pasando con la educación, que está pasando con la reforma de la educación superior. Acabamos de ver elecciones en las federaciones de estudiantes, que eso también te va marcando un poco tendencia a lo que puede suceder el próximo año. Estamos viendo el déficit que tienen las universidades que se pasaron a la gratuidad. Estamos viendo que la asistencia escolar en 118 comunas tienen niveles peligrosos de ausentismo, lo que afecta el financiamiento de la educación municipal. O sea, la educación municipal, la educación pública por antonomasia, que era la que se supone que este gobierno venía a levantar de sus cimientos,
aparentemente con la reforma la están hundiendo más. A lo mejor allá adentro piensan, bueno, pero son costos momentáneos. Después las placas tectónicas se acomodarán, no lo sé. Okay, lo van a solucionar haciendo que la subvención no sea por asistencia, sino que sea fija. Entonces, en vez de solucionar el problema, que es que los niños no están yendo a clase, se van a asegurar los ingresos. Tenemos que irnos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, María Los Ángeles. Ustedes que tengan un fin de semana y que descansen.